Continuamos con el ciclo de naciones usando el ciclo Avatar como base, y la nación que nos compete hoy es la de los nómadas aire, o nación aire, ya en los tiempos más modernos. Era la nación más atrasada tecnológicamente, pero lo compensaban con creces con su nivel espiritual casi perfecto que ninguna nación podía igualar. También se destaca por tener un radio de nacimientos de casi un 100% de maestros aire, aunque como dije, casi, y verán en la serie original no se exploró mucho la sociedad nómada debido a que bueno, estaban extintos, y la serie de Korra trajo un nuevo concepto de maestro aire que difiere un poco de los originales, pero para saber cómo llegaron a estar prácticamente extintos a regresar, vemos un poco de su historia. Sus orígenes se remontan en la época del Avatar One, en la que como toda la raza humana tenían que vivir en las espaldas de los leones tortuga debido a que la tierra era demasiado hostil para la vida humana. Para que pudieran subsistir, porque no tenían alimento en las dichosas espaldas, tenían que salir y para defenderse, su león tortuga le otorgaba la habilidad de controlar un elemento, en este caso, el aire. A diferencia de otros humanos en otros leones tortugas, estos tenían una fuerte conexión con los espíritus y la naturaleza en general, por lo que tenían buenas relaciones con los espíritus. Tanto así que la propia encarnación del orden espiritual, Raava, era casi adorada por ellos y eso se nota con los tatuajes con forma de la misma. Sin embargo, no todos los nómades aire eran pues pacíficos. De hecho, cuando Wam se unió permanentemente con Raava y sería el tiempo del Avatar, los leones ya no protegerían a la humanidad. Muchas poblaciones nómadas se unieron entre sí o se eliminarían los unos a los otros. Irónicamente, los pacifistas fueron los que terminaron ganando contra los violentos debido a que ganaron más por default que otra cosa. Ay, me la dejó barata. Con el tiempo, estos crearían 4 templos que funcionaban como sus hogares y lugares de parada permanente, pues estos eran pues nómadas y viajaban por el mundo para aprender y enseñar a todas las personas. El resto de naciones, al tener instituciones más centrales, burocráticas y lo más cercano a estados, lo veían un poco raro debido a su falta de interés en los asuntos terrenales, pues estos buscaban la iluminación y todo lo relacionado al espiritual, pero a pesar de esa vista que tenían del resto de naciones, el populacho común los veían como portadores de buena fortuna. Para los tiempos del Avatar Yansheng, el mundo estaba en una crisis en la que cada nación se mantenían aisladas salvo algunas ciudades francas. Los nómades aires eran los únicos que podían ir libremente en cada nación debido a su neutralidad. Con todo el trabajo que tenía Yansheng de diplomática y teniendo su propia red de espionaje que muchas veces las demás naciones veían contradictoria, hizo que se dejaran un tanto de lado sus asuntos con el mundo espiritual. Debido a este conflicto de intereses de las naciones o problemas de los horarios que sufría, por lo que se limitó a formar ciertas alianzas con ellos de respeto mutuo que después de su muerte los nómades aires debían seguir al pie de la letra para evitar problemas con ellos. Gracias a eso y después de su muerte toda una generación vivió un periodo de paz. Esto también entrenarían al Avatar Kuruk, del que moriría tempranamente debido a problemas en el mundo espiritual. Fue gracias a su muerte repentina y la difícil tarea de encontrar al Avatar en el Reino Tierra, hizo que el mundo se convirtiera en un hervidero de levantamientos, rebeliones, saqueos y demás. Como los nómades aire poco o nada le importaban los asuntos políticos, hicieron que fueran acusados de que su negativa a actuar haya interrumpido el ciclo Avatar, y eso sumado a la expulsión de uno de los suyos por robarse las reliquias del Avatar para encontrarla, no ayudaron mucho en su imagen, pero gracias a eso se logró encontrar Kyoshi, una mitad nómade aire que su madre fue exiliada, y al parecer no era la única. Verán, para esas épocas los nómades aire ya tenían cierta fricción debido a su negativa en ayudar. Es ahí que muchos nómades aire eran exiliados por su tendencia más violenta, entre comillas, incluso por interesarse en asuntos mundanos como la de ayudar a pueblos atacados por piratas o bandidos. Es ahí que las naciones, en especial sus pobladores, ya no los veían con buenos ojos. Tanto pacifismo les estaba pasando factura. Odio a estos neutrales, Kif. Con los enemigos sabes dónde estás, pero con los neutrales, ¿quién sabe? Eso me enferma. Para la época del Avatar Roku, los nómades aire dejaron su aislacionismo y ayudaron a las demás naciones con todo lo que podían a petición de Roku, pero también hubieron fricciones, pues cual ONU, los nómades aire pensaron que si ayudaban a la nobleza de las diferentes naciones, así ayudarían al pueblo, mientras que otros querían ayudar de manera más directa a expensas de los gobernantes. Pues de qué servía desquitarse de las cosas mundanas si trabajas con personas que adoran dichas cosas mundanas. Cuando Roku murió fue el momento perfecto para el surgir de la Nación del Fuego como la máxima potencia, pero sabían que el avatar siguiente sería un nómade aire, por lo que emprenderían la campaña más atroz y que daría inicio a la Guerra de los 100 años, el genocidio de nómades aire. El ataque fue sorpresivo, pues fue un ataque coordinado a todos los templos aire y causó su casi extinción, aunque algunos lograrían sobrevivir a la misma.
Esos fueron perseguidos sistemáticamente por la Nación del Fuego al punto que 100 años después se consideraban exitosamente extintas. No es hasta después de la guerra que el avatar Aang, en su esfuerzo por preservar su cultura, logró formar a los Acólitos del Aire, una organización que inicialmente era un club de fans que se volvería la principal organización dirigida para preservar los templos, artículos y modo de vida de los nómades aire, gracias a voluntarios del Reino Tierra. Con la eventualmente muerte del avatar Aang fue la avatar Korra que en la convergencia armónica los nómadas aire renacerían como nación después de que muchas personas al azar desarrollarían la habilidad. Así, la Nación del Aire, como sería llamado de ahora en adelante, sería un actor primario en los asuntos globales para preservar la paz, con el apoyo del avatar, siendo la guerra contra el Imperio Tierra uno de los conflictos que más se vieron involucrados, y que al final ganaron. Como ya se ha dicho, en sus orígenes no tenían una organización gubernamental como el resto. De hecho, no tenían nada cercano a familias reales, nobleza o algo parecido. De hecho, se rigen por un gobierno clerical de ancianos que llaman simplemente como el Consejo de Ancianos. Cada templo tenía el suyo propio dependiendo del templo, siendo el norte y sur exclusivo de hombres y el este y oeste por mujeres. Estos eran los miembros obviamente más viejos y experimentados de su respectivo templo, y tenían una autoridad casi sagrada para su pueblo. Cuando sucedió el genocidio, fueron los primeros en morir en masa y no serían hasta más de 100 años después que la ahora Nación Aire tendría un gobierno nuevo, más directo, pues Tenzin era, y por mucho, el maestro aire más poderoso y viejo de todos, por lo que tenía mayor voz en asuntos globales, a diferencia de la tendencia estática de sus ancestros. La economía de los nómades aire es de subsistencia, por lo que nunca jamás, ni antes ni después, se metieron en cosas que una nación normal haría. Es más, su mismo nombre de nómadas los hacía ver como personas que no tenían tierras permanentes salvo sus templos. Sus tierras cultivables eran por y para ellos. Eran sostenibles y amigables al medio ambiente, para no hacer daño a la naturaleza. La gran mayoría de ellos eran vegetarianos, por lo que no se preocupaban mucho de los alimentos a base de animales, aunque en algunos casos las aceptaban si es que eran compartidas por otra persona ajena a su cultura. Es decir, que si tú invitabas a un nómada aire a un asado, normalmente no lo rechazarían porque respetaba al anfitrión. También aceptaban el comer carne si es que no había más opción de alimento. No, están bien. Al ser todos maestros no necesitaban medio de transporte, por lo que jamás desarrollaron alta tecnología, pues no le veían necesidad. Al no ser materialistas tampoco les importó todos los recursos naturales de sus montañas, pues tenían minas de hierro y cristales para la elaboración de todas las tecnologías que se verían en el futuro. Seamos claros, todos, o al menos en su gran mayoría, eran maestros aire gracias a su estilo de vida monástico, y su casi total desapego a todo lo material, y eso se notaba más gracias a su separación por género en los templos en la que se dedicaban sus meditaciones, entrenamientos y demás cosas que los monjes saben hacer mejor. Nada. Sin embargo, uno se pregunta, ¿cómo se reproducían si estaban alejados? Bueno, ellos tenían varios eventos, ya sean de carácter espiritual o deportivo, y eran esos momentos donde podían recibir visitas de los diferentes templos o uno que otro peregrino de otras naciones, y bueno, cosas pasaban. Y también estaban abiertos a relaciones no convencionales, por lo que no era ninguna sorpresa ver momentos de salchichas y almejas en los diferentes templos. Pueden que estén muy unidos a lo espiritual, pero siguen siendo carne y tienen necesidades. Sin embargo, ya después de la consumación y el nacimiento de la criatura, sería asignada a algún templo dependiendo de su género. Si es mujer, sería llevada al templo contrario de su madre, y lo mismo al varón, para así ser criado por la comunidad, por lo que para el monje, todos son familia. Aunque habían casos donde aún se podían ver y tener buenas relaciones. Parte de su cultura y la que más llama la atención son sus tatuajes en forma de flecha. Estos son un claro homenaje al maestro animal de su cultura, los bisontes voladores. Estas se ganan al pasar por unos niveles, unos 36 de ellas, o diseñar una nueva habilidad de aire control, y así se ganan, no solo el derecho de tener esos tatuajes, sino de ser llamado maestro. Jamás han tenido algo parecido a un ejército en toda su historia, pues iba en contra de toda su filosofía de vida de paz y espiritualidad. Eran fieles pacifistas y no creían en la violencia como método para resolver conflictos. Sin embargo, no lo hacían para nada vulnerables. Al contrario, muchos de los guerreros más fuertes y poderosos, ya sean maestros o no, han recibido humillantes derrotas por el que parecía un nómada vagabundo, y eso se han demostrado en toda la historia de los nómadas. Un caso impresionante fue la de un nómada que participó en la aniquilación de la Quinta Nación, en la que usando sus habilidades y aprovechando las corrientes de aire, hizo un huracán que destruyó la flota de la Quinta Nación, y durante el genocidio el monje Yatso logró por sí solo acabar con varios maestros fuego potenciados con el cometa, y más en el futuro Sahir, que lograría acabar con
con varios enemigos y sería el primer maestro aire en lograr la habilidad de volar sin el uso del aire. Si los nómadas aire hubieran sido más bélicos, quizás hubieran conquistado el mundo, y menos mal eran pacifistas. Un evento que cambiaría para bien el mundo fue la convergencia armónica, que a primera vista parecía que los espíritus volvían al plano material, pero trajo otras sorpresas. El regreso de los nómades aire, un evento sin precedentes que traería de vuelta toda una nación que se consideraba prácticamente extinta, salvo un sujeto con mucho tiempo libre. Es ahí que muchos se han preguntado, ¿los nuevos maestros fueron todos al azar? ¿O hay algo más? Después de todo, incluso en los genocidios de la vida real existen sobrevivientes, y los nómades aire no son la excepción. Se sabe de 3 casos confirmados de supervivientes. Ojo, esto es teoría, así que tómenlo con pinzas. Aang, siendo el avatar de la persecución y que sobreviviría en un iceberg todo este tiempo, y los otros 2, siendo la primera, Malú, llamada como la bruja fantasma de la montaña. Sobrevivió gracias a su madre que la escondió en una cueva. Con el tiempo saldría, se entrenaría, lucharía todo lo que podía y huiría al reino tierra, que se dice hizo su hogar en una montaña. Luego tenemos a Fico, llamado en la historia como el traidor. Eso es debido a 2 cosas. Una, celos, pues cuando supo que Aang era el avatar se puso celoso. Y 2, porque sabía que la Nación del Fuego haría una gran ofensiva al mundo y trató de entrenar a Aang con tácticas más ofensivas, lo cual el resto de monjes rechazaron. Y en represalia le dijo a Sozin y sus generales los pasadizos secretos de los templos, y así el genocidio tuvo el éxito que tuvo. También fue responsable de las victorias iniciales que hicieron que la Nación del Fuego se lograra expandir tanto en el Reino Tierra. Fue gracias a eso que Sozin le permitió vivir con la condición de que no podía tener descendencia, cosa que desobedeció. Los buenos todos muertos y el mal logró echar raíces. Ojo, y lo que dije aquí tómenlo con muchas pinzas, pues ambos, aunque den cierto sentido lo que voy a decir más adelante y que no se interponen al canon, no son considerados canon per se, pero es gracias a estos 2 que tenemos una teoría del por qué sucedió la convergencia armónica, pues ambos son un precedente que sucede en la vida real. Hubieron más sobrevivientes, principalmente niños y exiliados. Esos mismos se mezclarían con la población y se atrofiarían para nunca usar sus habilidades. Así pasarían 170 años para que la convergencia armónica activara el gen maestro aire en toda la población. Esto se ve muy claramente en varias zonas de la República de Naciones y el Reino Tierra casi de manera exclusiva, pues eran los únicos lugares donde podían refugiarse. Claro, es una teoría y deben verlo así, pero daría cierto sentido a cómo lograron sobrevivir sin parecer 100% una fantasía. En fin, los nómades aire son la nación no nación y más tarde nación propiamente dicho donde están todos los maestros aire, siendo una población de nómadas que trataban de estar fuera de los asuntos terrenales y estar más cerca de lo espiritual, teniendo 4 templos en los 4 puntos cardinales y una quinta posterior del genocidio. Lograrían a muy duras penas sobrevivir una guerra de exterminio hasta su magno regreso con bombos y platillos para ser ejemplo de la paz que el avatar busca en el mundo. ¿Qué les deparará en el futuro? Solo los creadores lo sabrán. Y con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.